O sea que un 96% nueva. Yo la veo igual de naranja. De hecho, solo veo naranja por todo. ¿Qué coño es esto? Más naranja. Bueno, será un 96% más naranja. Motor. Chasis. Parte ciclo. Electrónica. Un 96%. Será el micro. Un 96% nueva según KTM. No sé yo. ¿Lo vemos? Vamos a ver si esta KTM 990 Duke es un 96% nueva respecto a la 890 Duke, que lamentablemente queda empujada fuera del mercado con nuestra amiga de aquí a la izquierda. Efectivamente, KTM habla de un 96% más nueva que el modelo anterior. Difícil, de discernir ese porcentaje. Ostras, están dejando ahí el bloque motor en ese 4%, porque el bloque motor sigue siendo el mismo, ¿no? El LC8C. Bueno, esta C nos puede llevar un poco a... Ciertamente por dentro ha cambiado mucho. Y por fuera, aunque el naranja sigue siendo el mismo. Quizás un poco diferente, no lo sé. Tampoco manejo mucho el Pantone. El motor, vamos al grano, ha aumentado la cilindrada. Por fuera es prácticamente el mismo, pero encontramos nuevos internals, como dicen los ingleses, nuevos pistones, nuevas bielas y nuevo cigüeñal. Con esto se ha aumentado la cilindrada hasta los 950 centímetros cúbicos, 947, y ha aumentado la potencia hasta los 123 caballos, porque el par motor también ha aumentado 10 Nm par motor hasta los 103, que es una cifra que empieza a ser bastante generosa cuando estamos hablando de una naked de media cilindrada, que de media cilindrada realmente tiene poco, pero bueno, es donde se está emplazando en pues la gama de KTM, porque no olvidemos que compartirá catálogo con la 1390, que ya no es 1290. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, el chasis, esto sí que es totalmente nuevo. Nueva construcción, es un poquito más rígido, no mucho más, pero es que ahora os voy a contar dónde está la gracia de todo este pues complejo estructural. Y lo tenemos en el basculante. El basculante también es nuevo, pero donde encontraremos más diferencia. La principal, el basculante es un 35% menos rígido o más flexible. ¿Cómo funcionará esto, no? Tenemos aquí un bastidor que tiene realmente los datos así de forma tan precisa. Estamos hablando de un 8% más de rigidez lateral y un 5% más de rigidez torsional. Vamos a dejarlo que es un poquito más rígido, pero luego tenemos un basculante que es mucho menos rígido que el modelo anterior. Al margen de la construcción, que si tenéis un poco de memoria o miráis fotos del modelo anterior, incluso de otros modelos KTM, veréis que ahora está cerrado. El diseño antes de los basculantes de KTM era abierto, entonces se podía ver todas estas, estos refuerzos triangulares que utilizaba KTM y quedaban a la vista. Ahora es un diseño cerrado, que realmente poco tiene que ver con lo que estamos hablando, es una cuestión estética. Pero lo importante es, aparte de ese 30% menos de rigidez, es que ahora KTM han hecho mucho hincapié en esto. El anclaje al bastidor principal se hace por dentro, quiere decir, antes el basculante anclaba por fuera, como que abrazaba el bastidor principal, el chasis principal, y ahora es por dentro. Con esto, los ingenieros hablan de un importante upgrade, una importante mejora en la estabilidad a alta velocidad sin sacrificar tracción. Bueno, queda ahí relegado, ¿no? En esas teorías sobre el papel que dices, bueno, pues tendrá que ser así. Ciertamente, no es que hayamos ido a comprobar eso, pero sí hemos probado la moto por carretera, por estas redes de carreteras que encontramos aquí en Almería, y os diré... No os voy a decir nada, os lo diré al final del vídeo. Lo vamos a dejar aquí porque estamos con la parte técnica. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, por supuesto, carrocería completamente nueva. Si veis, ahora el subchasis también es nuevo, es más... tiene esta parte... No sé si lo podéis apreciar, pero es un poquito más gordito aquí porque ahora el airbox, no me sale en español, la caja del filtro de aire.
se aloja en esta posición y se ve un poquito, al ser más gordito, se ve más cortito y mucho más minimalista. Han trabajado bastante en ese aspecto, es un poquito más altita, ¿no? Estamos hablando de 825 milímetros de altura al suelo, el modelo anterior eran 820, tampoco creo que cambie mucho eso. El tanque ahora es un poquito más grande, estamos hablando de 15 litros, tanque de combustible, perdón, y no lo podréis apreciar desde el punto donde está la cámara, pero se ha ensanchado en la parte delantera. Y el ensanche que ha cogido la moto realmente es más visual que otra cosa, es este acarenado, si se puede decir de alguna forma, estas aletas laterales que cobran más presencia visual. Por cierto, el depósito es de metal, de aluminio, que creo recordar que el modelo anterior no era. Luego la parte ciclo es lo que menos ha cambiado, podríamos decir. Se ha mejorado todo, se han revisado los settings de suspensiones. Estamos hablando de la WP Apex, esta horquilla invertida de 43 milímetros y regulable en compresión, regulable en precarga y en hidráulico, compresión y rebote. 5 clics, no son muchos clics, pero bueno, es cierto que necesitamos tantos. Desde KTM han hecho mucho hincapié también que cada clic cuenta mucho y se nota muchísimo. Y lo cierto es que ha llegado un punto en el que yo creo que es mejor así, facilita todo mucho, porque antes metías un clic, dos, pues tampoco cambiaba mucho, y seguías metiendo clics y al final aquello era un batiburillo de clics para arriba y para abajo y te hacías un lío. Ahora es mucho más sencillo, y lo mismo atrás, ¿no? Este monoamortiguador WP, también regulable, pero en muchos menos clics de los que estamos acostumbrados, que facilita bastante, bajo mi punto de vista, pues el setup, ¿no? El ajuste que tú hagas. Hemos hablado del motor, hemos hablado del chasis, la parte ciclo, como digo, sigue siendo muy similar. Las pinzas de freno, que son de KTM, se han mejorado, pero bueno, seguimos hablando de ese doble disco de 300 milímetros y esa pinza, bueno, pues ya bastante frecuente, de 4 pistones y anclaje radial, como buena europea con latiguillo metálico. ¿Qué cambia? Bueno, creo que los neumáticos son nuevos porque estamos hablando ahora de los Bridgestone S22, un neumático que no traía de serie la 890. Y como novedad también muy importante, aparte de lo que estamos mencionando, es toda la parte de... la redundancia, toda la parte de electrónica. El modelo anterior ya tenía IMU de 6 ejes. Este evidentemente sigue con los 6 ejes, con la plataforma de medición inercial 6 ejes, pero se ha mejorado cada ayuda a la conducción, se ha refinado más, se ha ido un pasito más hacia adelante, se ha integrado todo más con la experiencia de conducción. Encontramos 3 modos de conducción, 2 opcionales, que es el Performance y el Track, los cuales, por cierto, me adelanto a las conclusiones subjetivas, recomiendo encarecidamente pillarlos porque permiten ajustar de forma individualizada cada ayuda de conducción, incluso en marcha y de forma súper rápida, con unos accesos directos que encontramos ahí en la interfaz y con la botonera de la piña izquierda. Lo mismo con el cambio semiautomático, es algo que yo creo que pues tiene que estar, tiene que venir en estas motos. Y efectivamente, en la unidad de prueba que hemos tenido venía y la verdad que es una pasada. Y yo creo que realmente pues no me dejo más. Ese 96% viene, yo creo, más bien de cara a una conducción final puesta en un campo práctico, no tan teórico. Sí es cierto que, como digo, cambia carrocería, cambia chasis, cambia, por supuesto, el basculante, todo el conjunto estructural. Por supuesto, no estoy mencionando el grupo óptico porque es evidente, creo que todos lo vemos, pero sí es cierto que han trabajado muchísimo en ella, aseguran que han eliminado todos los blind spots, ¿no? Como dicen en inglés, todas esas zonas muertas, o ciegas, que no termina de iluminar el faro. Aseguran que la iluminación está prácticamente, pues muy cerca de la perfección, aunque es de noche, no la he podido probar de noche, así que no os puedo hablar mucho de ello, pero por lo demás, pues ese ciclo sigue siendo prácticamente el mismo y el motor por fuera sí mantiene, ¿no? Los cases, ¿no? Las tapas exteriores. Hemos estado probándola por carretera, así que evidentemente voy a poner la GoPro ahora, pero realmente, como digo, que me hago un lío, ha sido hace un rato, no lo hemos probado de noche. Y no quiero adelantarme mucho, pero bueno, a mí en el papel no me ha parecido un 96% nueva, pero en la práctica vamos a verlo.
Bueno, 990 Duke, del famoso Geoff Duke, de ahí viene el nombre. Vamos a ir viendo qué nos vamos encontrando. Es un modelo completamente nuevo, como hemos dicho ya. Y la noto más próxima al piloto en sensaciones, en información que transmite en general. El motor es un poquito más musculoso, tampoco es un cambio drástico o radical, pero sí se nota con un poquito más de punch. Sobre todo que, bueno, pues en zonas llanas o ligera cuesta arriba se levanta hasta en tercera, así que, bueno, es algo que yo creo que no lo recuerdo yo del modelo anterior, quizá me equivoco. Luego, la electrónica ha sido revisada por completo, tiene varios modos de conducción y es solo en el modo... ¿cómo se llama? El modo performance, donde puedes, bueno, pues personalizar tanto el ABS como el control de tracción, como el anti-wheelie, prácticamente exactamente lo mismo o igual que en la 1390. En verdad realmente es una moto que se está empezando a acercar más a la Super Duke de lo que ya era, que era una máquina muy buena de alto rendimiento, pero que estaba muy bien segmentada en su posición o cilindrada, de media cilindrada, valga la redundancia. Ahora va aumentando la cilindrada, se acerca tanto por el tamaño del motor, pero también un poco el enfoque de la moto. Están buscando ya, bueno, pues puro rendimiento, ¿no? Y pocos compromisos. Fijaos, aquí también es importante ir destacando que estamos cuesta abajo, frena muchísimo, frena muy bien. Es una moto, como suele ser común en KTM, rígida, no tanto como la 1390 que la está probando también esta mañana, aunque esto irá en otro vídeo. La 1390 es una moto ya muy rígida, ya no sé cómo decir, es muy enfocada a puro músculo y pura sujeción y puro todo, no sé cómo decirlo. Y aquí, con estos garrotillos lentos, donde las motos rígidas sufren, si bien esta 990 es rígida, pero es mucho más agradecida de llevar. La verdad que tiene un equilibrio... ¡Epa! Menudos garrotes, un equilibrio muy bueno, aunque cada vez es más deportiva, cada vez es más radical, cada vez es más... bueno, pues todo esto, ¿no? Me encanta la modulación de los frenos, del trasero también, que da algo un poquito on-off en KTM. El cambio semiautomático sigue siendo, bueno, pues ese producto de la casa, ¿no? Tan mecánico, tan robusto. No es un cambio semiautomático suave, pero desde luego sí es fiable, no falla una y se nota cuando engrana. Me refiero que es perceptible tanto al pie como a las sensaciones del piloto. A ver, que me ha entrado con el ojo. Joder, ¿cómo se cierra esto? La entrada curva de la moto es un poquito más estrecha en la zona del piloto, pero luego es un poquito más ancha visualmente en la zona delantera, que lo ves así un poco con esta visión periférica que tenemos. Y a mí me gusta porque me da una sensación de mayor aplomo, mientras que también, al ser más estrecha en la zona de mis piernas, tengo más fuerza, ¿no? Para hacer esa tijera, por decirlo de alguna forma, con las piernas y poder, bueno, manejarla y jugar con ella. Se nota súper ligero, los cambios de dirección son vertiginosos. La verdad es que es como una versión un poquito más light y más cercana al piloto y más agradecida de la 1390. Otro detalle que también me recuerda a la 1390, ¿no? Como evolución respecto a las versiones anteriores, a pesar de ser más rígida, han mejorado ese feeling a la hora de tumbar la moto. Y me explico, una moto rígida siempre o vas muy rápido o pesas mucho o vas muy fuerte, como digo, o vas muy fuerte o pesas mucho, o entonces pues no la haces trabajar bien, la notas ahí, bueno, pues un poco tensa, un poco
que no quiere... no le gustan las grandes inclinadas, ¿no? Porque una cosa es la estabilidad y otra cosa es no amortiguar lo que vayas pillando por ahí. Si vas con una moto muy rígida, vas con una tabla y aquello pues no gira. Es difícil trabajar con ella, ¿no? Y a pesar de que han mejorado, han aumentado la rigidez, que se nota sobre todo en los puntos de frenada fuertes. Aquí no estoy haciendo ninguno, pero bueno, sí voy adquiriendo ese tacto de moto muy sólida delante. Oye, el perrito. La dirección en la que hay que ser más rígidos y en la que no tanto. Y entonces ahora me siento mucho más cómodo tumbando bastante sin la sensación de que esto, bueno, pues se va a caer en cualquier momento. Luego el tema de la electrónica cada vez es más fina. El KTM siempre ha tenido muy buena electrónica, pero bueno, ahora es cierto que no lo noto mucho, sobre todo en carretera, pero sí ha habido algún momento en el que pues quizá me pasé un poquito con el gas o voy un poquito fuera de la pretensión a la que debemos ir por carretera y notas como la electrónica, mejor dicho, no notas como la electrónica te va manteniendo en tu sitio. En otra moto o en una versión anterior seguirías en el sitio, pero la interacción de todo este paquete electrónico sería más disruptivo. Ahora es más fino, más integrado, más disimulado, y es sobre todo en lo que han trabajado especialmente desde KTM. Y luego el motor, creo que ya lo he mencionado, lo noto un poquito más potente, pero no una barbaridad. Lo justo para, bueno, pues disfrutar de un punch extra que no tenía el modelo anterior. ¿Qué más os puedo ir contando? De ergonomía es muy similar. La posición de mandos es bastante ancha y baja. El asiento es durete y plano, pero me encanta porque permite mucho el movimiento del piloto encima de la moto. Vamos, yo puedo ir cambiando el peso de un lado a otro sin tener que encontrarme ahí ninguna interferencia ergonómica, por decirlo de alguna forma. Pues estas curvas como se cierran, macho, vienes aquí pasadito y te das un susto. Y luego suspensiones me gusta porque KTM también siempre te trae un setup súper duro. Por lo menos para mí, ¿no? Que soy pequeñito y no peso mucho, creo que ya los que sois asiduos al canal ya lo sabéis. Y nada, me cuesta muchísimo hacerlas trabajar bien. Y en este modelo, bueno, pues las encuentro, bueno, pues un poquito más sueltas, ¿no? Sigue siendo un muelle duro, pero el hidráulico, bueno, pues está más permisivo, por decirlo de alguna forma. Bajo mi juicio, perfecto. Fijaos que en algún modelo anterior, ya no recuerdo, pero cuándo fue la prueba, pero sí recuerdo el tener que, bueno, pues soltar un poco hidráulicos, ¿no? De delante y de detrás. O en el caso de la 1390, que hemos estado probándola y hay dos versiones, una con suspensiones electrónicas y manual y otra manual, y yo he cogido la electrónica y he tenido que coger todo y bajarlo, bajar precarga, bajar hidráulicos, prácticamente todo. En el caso de la 990 está perfecto, un poquito dura, pero nada, algo con lo que, bueno, pues sí que puedes jugar. Otro detallito, y es que te permite cambiar cualquier cosa en marcha. Ya no es solo el modo de conducción, sino que tienes acceso directo a bueno, pues nivel de interacción del anti-wheelie y del control de tracción y del ABS. Y además, en concreto, el control de tracción tienes aquí unas levas tipo más y menos, en las que, bueno, voy en el modo 4, ahora en el 3, puedes ir cambiando de forma rápida con la mano izquierda. Que decir, es una moto muy estable, y eso que siempre han sido nerviosas las KTM, pero no es el caso. Supongo que un piloto muy pesado sí le hará perder estabilidad adelante, que lo he comentado con algún periodista, claro, no sé, no quería decirlo, pero
saca 30 kilos, las cosas como son, y en mi caso, bueno, la verdad que va plantada delante como si estuviera imantado al suelo. Upa, el perrete. Poco más que deciros, la verdad es que es una pasada de moto. KTM sigue con esa filosofía del chasis tubular de acero, con la que le planta cara e incluso mira por encima a otros modelos del segmento. La electrónica ya es de estas finas que apenas notas diferencia con, bueno, pues con otros rivales del mercado que también exponen ahí todo su potencial tecnológico. La instrumentación es de las que más me gustan, todo es súper claro, legible, con una tipografía así cúbica, muy fácil de leer, sin exceso de información, sin carencias de otros puntos de información que también pues te gustaría tener. Lo tiene todo lo justo y necesario. Cuando digo todo me refiero a todo lo necesario para para poder montar en moto con la información relevante a los ajustes electrónicos. Vamos, que no tiene excesiva información. Pues yo creo que con esto le hemos pegado un buen repaso rápido. Y ya, aparte que se van a acabar las curvas enseguida, vamos a cerrar. ...96% nueva. Yo realmente estaría hablando de un 80% nueva. En el campo práctico, en la realidad, por la carretera, conduciendo con ella, pues quizá no hablaría de un 96%, pero sí de un 95%. Tú dirás, bueno, una estupidez acabas de decir. Bueno, pues sí, ¿qué pasa? Soy yo el que la prueba y el que hace el vídeo. Pero es que realmente sí estoy hablando de una moto completamente nueva respecto al modelo anterior. Pero es que lo de 96 se me hace un poco raro. Digo, joder, qué finos, ¿no? Lo voy a dejar en un 95%. Es una moto mucho más agradecida de conducir. No quiero decir fácil, porque también es fácil, pero no mucho más fácil. Sigue manteniendo esa esencia KTM que te exige un poquito, ¿no? Estar ahí. Es una moto que sigue siendo rígida en su totalidad, pero mucho más... ¿Cómo decirlo, no? Este conjunto basculante mucho menos rígido y chasis un poquitín más rígido me ha gustado muchísimo más que el modelo anterior. Es mucho más agradecida, es que esa es la palabra, es mucho más agradecida de llevar. Es una moto que ahora sí le gusta, por lo menos bastante más que el modelo anterior, de tumbar, que por lo menos en mi caso, ¿no? Que también soy un piloto pequeño, no peso mucho, no puedo forzar mucho todos estos pues, conjuntos estructurales, tanto de chasis basculante como de suspensión. Tengo que ir muy rápido o en circuito con neumáticos muy adherentes para empezar a notar algo. Pero en carretera sí he notado algo, o sea, sí he notado bastante mejora en el sentido de que cuando empiezo a tumbar, la moto le gusta tumbar. Parece una tontería, pero cuando una moto es muy rígida, y más en mi caso, como os acabo de exponer, la noto tensa, la noto muy... como cuando llevas las presiones de los neumáticos muy altas, ¿no? Y dices, joder, no estoy encontrando ese punto dulce de comunicación moto-piloto. No termino yo de... Y no es que la 890 fuese así, porque la 890 iba de maravilla, iba muy bien, pero sí ha habido una evolución en ese aspecto con esta 990. Y eso que, bueno, estamos hablando de una moto pues, de más cilindrada, más potencia, que todo eso al fin y al cabo complica toda la puesta en escena, ¿no? Ya que estamos hablando de esta aplicación en campo. Lo dicho, habréis visto, eran curvas muy cerraditas, muy complejas. Hemos estado haciendo el puerto de Belefique, que realmente es un puerto casi más de coche y freno de mano que de moto. Pero como ¡pah! ¿No? Ese punto de tener la vertical, empezar a tumbar y pasar de pues una tumbada sencilla a ¡pum! Una tumbada un poquito más seria. Y como la moto, bueno, la moto no, como tu percepción no es de rechazo o de negatividad de... Cuando vas ahí en la moto y dices, uy, no sé yo, no, voy a mantenerme aquí, que no, yo estoy bien aquí donde estoy. Ahora la moto tumba, es más... No quiero decir la palabra flexible, porque no lo he notado así, pero sí he notado que es más, como digo, ¿no? Agradecida. Incluso en algún apoyo o cuando entras un poquito coladito y dices, oye, que la curva sigue y tú no estás por donde tienes que ir. Pues el ajuste que haces con el freno trasero, incluso con el delantero, con una moto rígida todo es más difícil. Hay menos comunicación motopiloto y vas menos suelto.
Con la 990 he ido mucho más confortable, mucho más suelto, mucho más, bueno, en conexión con la moto, y es la gran diferencia que he notado yo respecto al modelo anterior. También he notado el motor tiene un poco más de punch, no es una cosa descomunal, pero sí he notado pues que en tercera, si enchufas fuerte a medio régimen, pierdes el tren delantero, que el modelo anterior era más de... Lo de perder el tren delantero era algo más de la segunda marcha, no de la tercera. Y bueno, pues la electrónica, yo he estado utilizando el modo performance, que es uno de los modos opcionales que recomiendo encarecidamente, y en él he podido ir jugando. Además tiene un acceso directo con unas levas de más y menos, con el control de tracción, con el control anti-wheelie. Hay también un control de freno motor opcional, que bueno, a mí ya eso ya quizás se me escapa un poco, pero sí quiero hacer hincapié, ¿no?, en la gestión del control de tracción y la gestión del control anti-wheelie, muy fina, muy integrada. Lo repito, el modelo anterior no es que no lo fuese, pero ahora es un pasito más y realmente se nota, ¿no? También cómo puedes ir regulándote, pues mucho control de tracción, poco anti-wheelie, mucho anti-wheelie, poco control de tracción, y la respuesta al acelerador también es personalizable. Y en estos modos performance además te permite hacerlo en marcha, que es una pasada. También el ABS, que tiene dos opciones, el ABS normal y luego ABS lo llaman Supermoto, que realmente es un ABS más deportivo, más permisivo en el tren delantero, no se desconecta, pero sí se desconecta en el tren trasero, lo que te permite no solo derrapar, que quizá no es mi estilo de conducción, pero sí te permite seguir apurando la frenada e incluso perder apoyo atrás. Y hay muchas veces que aunque tenga el grip en la rueda delantera, si pierdes apoyo atrás, se va picando un poquito delante, pues la IMU, la centralita del motor, lo detecta y, como digo, ¿no?, aunque tengas grip delante, oye, no queremos que se levante atrás. Pues no es el caso. Es una moto que la verdad permite frenar mucho, frena muchísimo. Esto es algo en común con todas las Duke y Super Duke, pero bueno, la capacidad de regularlo en marcha, ir tocando otros valores, es algo que le da ese plus que quizá no terminaba de tener el modelo anterior. Luego, por supuesto, a nivel estético veis que es muy diferente, la ergonomía cambia un poquito, es una moto un poquito más alta, las estriberas también son altitas, es imposible rozar con ellas, se puede conducir, como digo, muy tumbado y le gusta. El manillar me da la sensación, no he hablado de ello, pero a mí me da la sensación de que es un poquito más bajo y un poquito más ancho. Y por supuesto los cambios de dirección hacen que sean muy rápidos y bueno, realmente yo creo que KTM ha logrado mantener la misma experiencia, la misma tónica de conducción en todos sus modelos Duke, cuando antes encontrabas, bueno, pues más disparidad, ¿no? Con esto quiero decir que la 990 se está empezando a acercar mucho a la Super Duke, a pesar de que la Super Duke también ha aumentado de cilindrada y sigue manteniendo la misma diferencia, pero en esa forma de rematar el performance, ¿no?, como dicen los ingleses, de la moto, el feeling que da, la orientación más deportiva aún, que tenía la 890, pero ahora es más, ¿no? Estamos ya no ante una moto, una naked de media cilindrada, sino una naked, bueno, media cilindrada relativo, ¿no?, 990, pero vamos a seguir manteniéndola en esa definición de mercado de media cilindrada que está llamando a las puertas de la 1390, ¿no? Yo creo que es una pedazo de moto, evidentemente, que mejora conduciéndola bastante a la 890. Sobre el papel, bueno, también cambia mucho, a mí no me lo parece tanto, pero bueno, también esto es una opinión más personal. Y que, bueno, bajo mi opinión, deberéis probarla, sobre todo los que quizá habéis tenido la suerte de probar la 890 y no os habéis decidido. Es el momento porque realmente cambia bastante en carretera, ¿no? Esa facilidad de comunicarte con ella, de saber que está todo en su sitio. Que con la 890 yo reconozco que, bueno, mi comunicación con la moto era un poco más distante, no terminaba yo de una moto muy rígida. No hablo de las suspensiones, las he notado, fijaros cómo son las cosas, las he notado un poquito más blanditas, o mejor dicho, un poquito más sueltas de hidráulico, cosa que en la 890 las seguía notando pues un poquito más duras de lo que a mí me gustaría. Y poco más que deciros. Por cerrar este capítulo con 3 cositas que me han gustado y 3 cositas que no me han gustado. No me ha gustado los retrovisores. No por su capacidad de visión, sino porque es que están como muy cerca tuyo y vibran. Y miras por el retrovisor y lo que ves es una especie de círculo así moviéndose de luces, que supongo que será el faro del que va detrás mío. ¿Qué otra cosita no me ha gustado? Bueno, a mí, yo lo siento, pero es que personalmente el diseño de la óptica delantera no me termina de convencer. Es mucho más atractivo en persona que en fotos, pero no me termina a mí de... Y luego,
bueno, pues el cambio semiautomático un poco refinado, ¿no? Como decirlo, funciona bien, me gusta ese tacto mecánico, pero hay algunos momentos en los que cuando entra la marcha, bueno, pues quizá no tiene esa suavidad que sí me gustaría para poder seguir con mi conducción, bueno, pues fluida y sin tener que estar un poquito pendiente de ello. ¿Qué me ha gustado? Bueno, me ha gustado la capacidad de tumbar que tiene, cómo entra en la curva, una tiralíneas y le gusta mantenerse ahí incluso cuando hay un cambio de apoyo, un badén, una irregularidad, cuando de repente digo, ostras, que la curva se cierra más y tengo que frenar, y cómo gestiona esos cambios de trazada. Perfecto, impecable, algo que no me suelo encontrar en KTM. Eso me ha gustado mucho. La frenada, frena bestial. Esto creo que lo digo siempre con todas las KTM. Es el segundo punto. Y por tercer punto, fijaos, no voy a hablar del motor. El motor ha mejorado, pero no es algo que yo considere, bueno, pues tan como para meterlo en estos 3 puntos. Pero sí voy a hablar de ese modo de conducción performance. El track no lo he probado, tampoco era el sitio para probarlo en la carretera. El modo performance y esa personalización de los modos de conducción, como bueno, pues la gestión del control de tracción, que es muy disimulada. El anti-wheelie también me ha parecido un poquito más optimizado que el modelo anterior, como pues cuando tiene que entrar es menos disruptivo, ¿no? Y entra de una forma con más letargo y se mantiene ahí, y luego poco a poco te va aterrizando la moto, mucho más suave y más fino de lo que suelo estar acostumbrado. Así que yo creo que con esto vamos a cerrar este capítulo, esta prueba, que como siempre en www.motorbikemag.es encontraréis la prueba escrita donde me explayo más, aunque no os lo creáis. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!